Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante relacionado con la transferencia tecnológica. Específicamente nos vamos a centrar quizás un poco en la transferencia tecnológica dentro de la academia y vamos a hablar de un libro muy interesante llamado Lean Startup para científicos, para investigadores, y tenemos aquí el placer de tener del autor de este libro, José Javier Luis Cartagena. Hola, José, ¿qué tal? Hola, Horacio, muchas gracias por invitarme a la que es mi primera experiencia en un podcast. Así que vamos a ver cómo sale. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, lo primero que te pediría, José, si para la audiencia te puedes presentar, comentar quién eres y a qué te dedicas. Pues te cuento, si quieres empiezo por mi formación, porque además está muy relacionada con el libro que vamos a presentar hoy. Yo tengo una trayectoria un poco extraña, yo vengo de la química, de la ingeniería química concretamente, aquí en la Universidad de Murcia. Terminé la ingeniería y trabajé 2 años en un grupo de investigación en este área, y de ahí viene un poco mi relación con la parte científica. Ajá. Y con la parte de los grupos de investigación. Ahí tengo una primera experiencia. Vale. Luego tengo un cambio bastante radical y me licencio en publicidad y relaciones públicas. Es un cambio grande. Un cambio grande. No me terminaba de gustar aquello, fue un cambio difícil, pero yo siempre había tenido ahí una especie de pulsión ahí interna. Yo creo que me gustaban mucho las humanidades, las ciencias sociales, pero no había definido bien qué quería hacer, y bueno, en un giro ahí de los acontecimientos, pues decidí ponerme a estudiar una carrera en esta misma facultad, pero en este caso de publicidad. Ajá. Entonces ahí parto ya de una parte científica, una parte más de humanidades, y bueno, finalmente me acabo dedicando digamos, al área de economía, innovación, marketing. De hecho, ahora mismo, bueno, soy profesor asociado en la Universidad de Murcia en el área en el departamento de marketing. Vale. Pero esa no es mi actividad principal. La actividad principal es una consultora que se llama Prismático Innova, que tengo junto con mi socia Carmen García Mora, también coautora del libro, es importante, quería decirlo. Y en la que nos dedicamos, estamos muy especializados en metodologías ágiles de innovación. Tenemos ya 5 años y estamos en métodos como Lean Startup, como Design Thinking o co-creación. Okay. Entonces, claro, y por eso te decía que eso está relacionado con el libro, porque en mi caso he estado en la parte, a través de la empresa, tenemos relación con la industria, trabajamos mucho para la industria, conocemos las necesidades, trabajamos para el sector agroalimentario, para el sector de salud, médico, y también mucho para el sector científico. Entonces conocemos las necesidades de la empresa y conocemos también las necesidades del científico, porque además otra de las actividades de la empresa es ayudar a científicos, a grupos de investigación, a validar ideas en el mercado. Entonces, conocemos las dos partes, conocemos la metodología que es Lean Startup, en la que se basa el libro, porque la empresa se dedica precisamente a esto. Y luego, además, yo personalmente, pues siempre me he movido entre la parte científica, de ciencias puras, ciencias naturales, ciencias médicas, y la parte de ciencias sociales y humanidades. Vale. Porque al final el libro, ahora comentaremos, está llevando una metodología del campo de la empresa al mundo de la ciencia, es la propuesta del libro. Entonces, todo lo que hemos hecho hasta ahora nos ha llevado de una manera casi natural a escribir el libro. De hecho, llevamos ya varios años trabajando con científicos, aplicando estas metodologías ágiles, y ahí es cuando nos damos cuenta de que falta algo, de que el Lean Startup no está terminando de funcionar.
Y una cosa muy sorprendente que descubrimos, que es que no hay una metodología, no hay un marco metodológico de referencia para emprender en el mundo científico. No existe. No existe. Existe el Lean Startup, ahora podemos definir lo que se está aplicando desde hace tiempo ya también en universidades, pero de una manera muy acrítica desde mi punto de vista. Es una metodología que nace para el desarrollo de proyectos de startups, de proyectos TIC, básicamente, aplicaciones y software. Entonces, requiere una adaptación muy importante a la hora de aplicarlo a un proyecto científico. Bueno, de todo eso surge la oportunidad de hacer el libro que hemos lanzado a principios de este año. Vale, genial. Y para la audiencia que no lo conoce, ¿nos podrías sintetizar brevemente o el tiempo que necesites qué sería la metodología Lean Startup? Pues es una metodología que tiene 13, 14 años, más o menos, de Eric Ries, que hace unos planteamientos muy innovadores en su momento relacionados con el emprendimiento. Y lo que dice esta metodología, que es importante saber que nace para proyectos tecnológicos, pero tecnológicos referidos a TIC, como decíamos, a software y a aplicaciones móviles fundamentalmente. Lo que dice esta metodología es, rompiendo un poco el paradigma de creación de negocios de las universidades y escuelas de negocio que te decían, bueno, hay que hacer un plan de negocio primero y luego ese plan de negocio se desarrolla. Y realmente todo el esfuerzo y toda la inversión hasta que pones delante realmente del cliente ese producto o ese servicio es muy alta, porque solo al final, de verdad, el producto se enfrenta a la prueba real del cliente. Entonces, Eric Ries le da la vuelta completamente a esa lógica. No. El plan de negocio al final, si es que se hace. Lo primero que hacemos es, una vez que tú tienes una idea, inmediatamente, y lo primero es mostrársela al cliente. Y a partir de ahí, con una cosa que ellos llaman producto mínimo viable, que es una cosa también que tiene mucho debate en sí, pero vamos, ¿qué es lo mínimo que puedo enseñarle al cliente para empezar a validar cosas? Y entonces él plantea como un ciclo iterativo donde cada vez vas haciendo experimentos o vas teniendo productos mínimos viables más sofisticados que siguen iterando continuamente con el cliente. Entonces, construyes el producto con el cliente de manera iterativa. Este es el primer presupuesto, digamos, de Lean Startup. Y esto tiene unas implicaciones muy claras. Hay que salir a la calle desde el primer día, por ejemplo. Para hablar con clientes, efectivamente. Y hay que construir productos mínimos viables. Al final, el ciclo de Lean Startup lo que dice es lo primero, construye algo, un producto mínimo viable, sale a la calle y hace un experimento, que puede ser de una entrevista a otro tipo de experimento, vuelve a la oficina, analiza los resultados y a partir de ahí toma una decisión, que puede ser o cambio alguna cosa, o abandono el proyecto, o persevero porque he tenido señales de que voy por el buen camino y voy haciendo experimentos y productos mínimos viables cada vez más sofisticados. Vale. Entonces es algo que es bastante revolucionario, aunque a veces las cosas se han hecho así de manera natural, ya simplemente se le ha puesto un nombre. Pero plantearlo desde un marco teórico para mí fue muy revolucionario para el mundo de la empresa. El decir, no. Voy a entregar algo imperfecto, voy a exponer algo imperfecto al cliente desde el primer momento. Ajá. A mí me resulta sorprendente, bueno, yo ya he leído sobre Lean Startup, etcétera, etcétera. Lo que más me resulta sorprendente es que, es lo que comentamos un poco antes, fuera del micrófono, ¿no? Que a día de hoy, cuando te metes un poco en esto, lo ves bastante obvio, pero ¿qué fue determinante? Primero, ¿por qué se hacía antes una metodología tan digamos, no sé, tan complicada, con tanta inversión, en donde querían terminar una cosa completamente antes de venderla, con el posible riesgo de que eso no encajara en el mercado y que despilfarraran todo el dinero, etcétera? ¿Cómo es que se hacía eso antes? Porque es algo que viene de tiempos inmemoriales, de la primera revolución industrial o algo así. ¿Y cómo es que este hombre, Eric Ries, se dio luego cuenta, fue el único que se encendió la bomba y dijo, hay que hacerlo así, y luego ya tuvo una adopción inmediata, ¿no? Sí. Completamente, porque además, bueno, siempre ha habido técnicas, siempre ha habido desde hace muchos años investigación de mercado para intentar validar cosas sobre tu idea de negocio. Pero el concepto de exponer tu producto imperfecto sí que yo lo considero muy innovador. Y realmente cuando tú ya ves eso en la práctica es cuando tienes la epifanía de decir, ostras, con 4 pequeños experimentos, 4 pequeñas pruebas, ¿cuántas ideas quedan descartadas
de primeras. ¿Cuántas señales rojas aparecen de, oye, no sigas por ahí? Con una cosa, con un experimento muy sencillo, con 5 entrevistas, por ejemplo, al sector. Y eso nos ha ocurrido mucho con los científicos. Ha habido ahí una especie de descubrimiento de decir, vale, mi producto va a la industria de los lácteos, por ejemplo. Vamos a hacer 5 entrevistas al responsable de innovación de industrias de lácteos. Se aprende tanto en 5 entrevistas bien hechas, según la metodología. Esto no es llegar y preguntar, oye, ¿te gusta mi producto? Es una entrevista de tipo problema, como dice Eric Rier. Es increíble lo que se puede aprender y la cantidad de cosas que se invalidan. Y más en la academia. Y más en la academia. ¿Por qué más en la academia que en el mundo más, digamos, de científico, como comentaba? Bueno, pues aquí hay varias cosas. Bueno, primero por la desconexión que tiene la academia del mundo real. En el libro planteamos algunos datos y la verdad es que es descorazonador. Por ejemplo, no se puede dar alguno. Luego, no os preocupéis en la audiencia porque en la nota del programa daremos todos los enlaces a José, a su empresa y también al libro para que le podáis echar un vistazo. Sí. Bueno, en el libro planteamos algunos datos, pero que no nos inventamos. Vienen de la OCDE, del informe de transferencia, de la conferencia de rectores, de la Fundación CID. O sea, ellos lo dicen de una manera más suave. Dicen que la transferencia española es escasa, que es poco efectiva, pero realmente si miras los datos, las patentes están decreciendo, el número de spin-offs está decreciendo, las empresas prefieren innovar con otras empresas de manera mayoritariamente y aplastantemente mayor que con las universidades. Vale. De toda la financiación con la que se financia la I+D universitaria, pues un poquito más del 5% viene de empresas, o sea, prácticamente nada. Y esa es la foto del informe de la OCDE, que no es exclusivamente española, afecta a muchos países, principalmente de la OCDE. Vale, ¿se puede decir esta situación ocurre también en Estados Unidos, que se supone que son líderes en innovación? ¿O? Sí, pero esos datos son bastante mejores. Ocurre mucho en Europa, por ejemplo. Los datos son muy preocupantes en eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa que te das cuenta cuando empiezas a hablar con grupos de investigación y empiezas a aplicar el método, que cuando te sientas con ellos frente a la industria, es muy habitual que el desarrollo que ellos tenían pensado estuviese ya muchos años, ya que de manera empírica ya se hubiese demostrado por la industria que eso no funcionaba, o que hay alternativas mucho más eficientes o baratas o mejores a ese problema que están intentando resolver. Y eso no requiere un estudio de mercado profundo, requiere 5 entrevistas o 3 entrevistas con la industria. Y ahí te das cuenta de que hay un choque y una pérdida de inocencia muy rápida de, oye, ¿cómo había subestimado yo lo difícil que es comercializar y llevar algo al mercado y cómo había subestimado las otras cosas que hay? Cuando dices que hay un choque es cuando pongamos el científico ¿no? se da cuenta de esa situación, pero no todos se dan cuenta porque no todos intentan transferir y los que intentan transferir no sé si todos conocen este método. Claro, bueno, no creo que lo conozcan porque es muy reciente, ¿no? Pero, a ver, eso es un tema también muy importante. Es que hay muchos temas aquí, son melones, ¿eh? Sí. Pero realmente, en el libro ponemos los principales problemas por los que la universidad no transfiere. Eso está más que analizado. Hay más de 20 motivos. 30, 40, lo que sea, hay muchos. Pero el principal es el que todos sabemos que ya se ha dicho machaconamente, que es el tema de incentivos. El incentivo del científico no es emprender. Entonces, el científico no tiene que emprender. El científico tiene que hacer como cualquier ser humano, que es buscar una carrera, estabilizarse, cuidar a su familia y tener una perspectiva laboral estable. Entonces, el incentivo para hacer eso, que es como cualquiera de nosotros, lo que hacemos durante el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, depende del sistema de incentivos que tengamos. Si yo no tengo ningún incentivo para transferir o para emprender, no voy a transferir ni voy a emprender. Ese es el gran problema. Y eso no es un problema ni es culpa del científico, es un problema del sistémico que ni el libro va a solucionar, por desgracia, ni nosotros, ¿no? Lo que pasa es que el libro se centra más en otro de los problemas que tienen los científicos, que es que no hay ese marco metodológico, no existe claro, fácil, ágil, que ellos puedan aprender. Con los que podamos enseñarles, oye, esto es más fácil de lo que parece, ¿no? Y para eso está el libro. Y luego hay otro tema que no sé si quieres tocarlo, que es por qué Lean Startup no hemos descubierto, el motivo para sacar el libro es que Lean Startup no funciona en el emprendimiento científico. Eso es lo más atrevido, creo, que decimos del libro. Sí. Pero es que es una cosa increíble porque
el Lean Startup se empieza a impartir en las universidades desde hace algunos años. ¿En qué universidades? Sí. Bueno, si buscas Lean Startup Universidad, hay varias universidades que están dando talleres. En Estados Unidos, desde 2011, hay un programa de Lean Startup a nivel nacional, por ejemplo. O sea, se está dando Lean Startup más en Estados Unidos, con bastante intensidad. Y en España hay conatos, hay formaciones, hay talleres para científicos. Pero claro, ha habido una especie de tomar el todo por la parte por el todo, digamos, entonces todo es Lean Startup. Entonces, de manera, se ha trasladado Lean Startup a todos los sitios. Entonces, ahora mismo todo es Lean Startup. Y el problema es que Lean Startup es una metodología que se hizo para básicamente desarrollar, por ejemplo, una aplicación móvil. Entonces, cualquier científico, no hace falta conocer la metodología para saber que no tiene nada que ver desarrollar la plataforma de Airbnb, que ahí se puede usar Lean Startup, que desarrollar un ingrediente para la industria alimentaria o desarrollar una vacuna. No tienen nada que ver, porque Airbnb es una startup y una spin-off es un emprendimiento científico y tecnológico. Y es que es una spin-off o una EBT. Sí. Y no tienen nada que ver. Y se están utilizando indistintamente. Es algo increíble. Es lo que te iba a decir. Yo lo oigo bastante a menudo, esa confusión, incluso la palabra biotech, también confundirla y meterla dentro del mismo pack. Pero aclaremos que no, que una spin-off sería una empresa generada a partir de una universidad por investigadores, mientras que una startup es una empresa con fuerte componente de innovación tecnológica que puede o no puede, no sé si estás de acuerdo, estar generada a partir de una universidad. Puede generarse por gente que ni siquiera tiene estudios reglados con de grado, ¿no? Sí, pero yo metería incluso otro matiz. Efectivamente, una spin-off se desgaja de la universidad y tiene un componente mayoritariamente científico-tecnológico porque por su propia configuración sale de la universidad. Y la startup, la definición pura, si nos vamos, tiene un componente tecnológico, TIC sobre todo, y es una empresa que tiene un rápido crecimiento. Y es porque es escalable. Debe ser escalable. Porque debe ser escalable. ¿Qué quiere decir escalable para la audiencia? Y el spin-off no es escalable. O sea, una startup significa, cuando tienes una tecnología TIC, normalmente se produce el fenómeno de la escalabilidad, que es que mis costes no aumentan mucho, pero los ingresos pueden crecer exponencialmente. Es como, por ejemplo, yo me puedo montar un Facebook con 100 ingenieros y cuando Facebook sea 100 veces más grande no necesito 100 ingenieros más. Los costes no son paralelos a los ingresos, sino que los costes crecen de manera lineal y los ingresos crecen de manera exponencial. Eso es lo que sería la escalabilidad en este caso. Y eso es propio básicamente de los softwares, básicamente. Pero no de un ingrediente para la industria, por ejemplo. O no para una vacuna. Una vacuna es un negocio en principio tradicional. Hay un producto, una distribución, pero no hay ese componente de escalabilidad. Ese es el primero. Y luego hay otra cosa todavía más que la diferencia más. Y es que el concepto de producto mínimo viable es muy problemático en ciencia. Claro, el concepto de producto mínimo viable... ¿Problemático en ciencia o en los científicos? En las dos cosas. En las dos cosas. Es un concepto que es muy difícil encajarlo en la ciencia porque dice Ries, claro, para una aplicación móvil, él dice, hay que hacer iteraciones rápidas, cortas, de producto continuamente. Claro, tú tienes una aplicación móvil, quieres cambiar una funcionalidad, pues en 2 días la cambias. Es complicado, tienes el nuevo producto mínimo viable. Pero en un proyecto científico las iteraciones son mucho más complejas, lentas y requieren grandes inversiones. Es decir, pasar de un producto, imagínate, de un proceso industrial de escala laboratorio a escala de planta piloto. O que puede fallar, puede funcionar a escala de laboratorio y fallar a escala industrial, de planta piloto. Una vacuna puede fallar dentro de 5 años cuando esté en fase 3 del ensayo clínico. Entonces, esa idea de vamos a iterar rápido con productos mínimos viables sucesivos, aquí se pone muy en cuestión. Entonces, son muchos matices que las hacen diferentes. No no tiene por qué ser escalable una spin-off, ni mucho menos. Es que no tiene nada que ver una spin-off con una startup. Y sobre todo, requiere... Los avances del producto son muy costosos a nivel de inversión. No es que en una semana, fíjate que estoy haciendo un ingrediente para la industria y de repente me dicen que no, que he descubierto que no, que tiene que incluir otro componente para que eso sea más deseable por el mercado. Pivota eso ahora. Pivota eso ahora.
que requiere, que hay que tirar los últimos 2 años, volver, empezar otra nueva investigación. Entonces, ojo con... y es increíble que en muchos foros se habla indistintamente de startup y de spin-off. La nueva ley de startup, ahí parece que mete también tanto una spin-off como... Sí, incluso desde el propio ministerio no hay un consenso. Yo veo mucha confusión, Ya, mucha confusión vale. ahí. Entonces, ojo porque Lean Startup en ciencia con matices, que es lo que es la propuesta del libro. Querría decir también que no todos los proyectos científicos, porque claro, desarrollar un fármaco, que es el campo en el que estoy yo académicamente, es un poco así, porque claro, puede tardar 15 años y caerse, como has comentado, ¿qué habría que ver antes? Ver si el proyecto científico, la tecnología es potencialmente escalable o no, o incurre alguna serie de condiciones de costes, etcétera. Nosotros la propuesta que hacemos es que hay un doble camino paralelo, que es uno es el desarrollo tecnológico y otro es el desarrollo de validar la deseabilidad. La deseabilidad. La deseabilidad, vale, de ese producto. Idealmente, aunque nosotros lo ponemos paralelo, idealmente yo empezaría por validar, además la deseabilidad se valida en pocas semanas. La deseabilidad, ¿cómo la podríamos definir? Creo que entiendo el concepto, pero... Vale, la deseabilidad. Bueno, aquí definiríamos que por lo menos tener claro que hay un problema o necesidad relevante que hay que resolver. Ajá. 2, que tú tienes un producto que si teóricamente funciona a nivel científico-tecnológico, lo va a resolver de manera satisfactoria en coste y en las mismas propiedades del producto. Ajá. Tercero, que van a pagar por él, porque Vale. resuelve un problema relevante, no un problema poco relevante. Y cuarto, que hay un tamaño de mercado más o menos suficiente. Es algo estimativo, pero que no vas a vender 3 vacunas, que vas a vender 1 millón de vacunas. Que muchos negocios se caen por el tamaño del mercado, muchísimos fracasan porque se quedan demasiado pequeños. Proyectos científicos estamos hablando. Sí, proyectos científicos y de todo tipo, pero vale. Luego te das cuenta que tienes un mercado tan pequeño que no. Entonces, todo ese tipo de cosas, aunque no se pueden validar al 100%, sí que se puede reducir el riesgo de que no estás cometiendo uno de esos errores. Lo que proponemos nosotros es, primero o paralelamente, vamos a validar la parte de deseabilidad del mercado. Vale. Y entonces, claro, son 2 caminos. El científico está siempre con la parte científica tecnológica y con los riesgos de invención, es que eso llegue a hacer lo que se supone que tiene que hacer. Pero ahora mismo no contempla, o en muchos casos no contempla, el riesgo de mercado. Vale. Esto lo complementaría el trabajo del científico, porque además pensamos que el científico debe ser responsable, de alguna manera, éticamente, de haber validado los riesgos del mercado de eso que está haciendo. Pero has dicho, de manera complementaria, no debería ser, por aquí estamos hablando, invención científica, de desarrollo científico, luego esa validación tiene que hacerse en el orden, primero el invento científico, luego esa validación, o se debería hacer al revés, para ver si hay una deseabilidad antes de invertir recursos, en tener que investigar algo que no va a llegar a ningún sitio. Claro, yo idealmente empezaría por la deseabilidad, pero claro, la realidad es que nosotros siempre que hemos trabajado nos hemos encontrado con un proyecto en desarrollo. En una fase, en un TRL, un nivel de desarrollo tecnológico 4 o 5, o sea que lleva ya un camino. Está en una fase sobre todo de laboratorio y falta la parte final que es la más cara además, la del desarrollo tecnológico y comercialización. Entonces, nosotros llegamos ahí. Yo ojalá pudiésemos llegar antes, pero llegamos en un proyecto que lleva ya 2 años haciendo lo que sea, un ingrediente para la industria agroalimentaria a esta escala laboratorio. Entonces, en ese momento, en pocas semanas, se pueden reducir muchos riesgos. Aunque llegamos ya un poco tarde, en pocas semanas se pueden reducir muchos riesgos sobre si continuar o no. Aunque luego la realidad es que se va a continuar porque marcha atrás aquí es complicado. Pero mira, te pongo un ejemplo que yo creo que a la audiencia le va a gustar. Pero en Estados Unidos, que tiene un programa de Lean Startup intensivo de 6 semanas, o sea, encierran a los investigadores prácticamente 6 semanas, no 7 semanas, con el compromiso de hacer 100 entrevistas en 7 semanas, que me parece una auténtica locura. Los investigadores tienen que hacer 100 entrevistas a su área, lo que sea, a su segmento industrial o a quien sea. Yo trabajo, lo que sea, para la industria de los zumos. Pues vale, tengo que en 7 semanas, es una cosa, yo no sería capaz de hacerlo, no sé cómo lo haces.
Pero, o sea, fíjate en serio que se toma este tema, ¿eh? Es decir, en 7 semanas vamos a validar y además todo auditado, todo en un programa en el que se graban las entrevistas, se suben a una plataforma y luego hay que justificar por qué sí o por qué no ese producto tiene sentido. Ajá. 100 entrevistas. 100 entrevistas, está bien, sí. O sea, eso es que no duermes en 7 semanas para cerrar y ejecutar 100 entrevistas. No duermes. Pues, luego. Es una bestialidad. Nosotros proponemos, inspirándonos en eso, 10 o 20 entrevistas. En el mismo espacio de tiempo. En el mismo espacio de tiempo. Vale. Que lo vemos más razonable. Ajá. Porque nuestra experiencia nos dice que con 5 entrevistas en un segmento, siempre que es por segmento, son ya muy significativas, ¿no?, para reducir el riesgo de algo. ¿Vale? Hay diferentes estudios por ahí que dicen que 5 entrevistas prácticamente resuelven el 85% de las cosas que quieres investigar. Pero tendrá que ser también 5 entrevistas convenientes. Igual que cuando en estadística quieres tener una muestra estadísticamente significativa, supongo que aparte de que sean dentro del sector del problema, tendrás que habrá alguna indicación para ver quién coges y quién. Por eso que si coges 5 personas iguales, no sé si te pueden aportar información, ¿no? Claro, aquí como suelen ser segmentos industriales, ahí hacemos una selección de la muestra. Imagínate si son, por ejemplo, industrias agro que cultivan hortofrutícola, por ejemplo, pues definimos bien el segmento, que de más de 50 millones de euros, que tengan este tipo de cultivo, que tengan, y definimos la muestra. Pero hay que tener en cuenta que el método Lean Startup es más cualitativo que cuantitativo, en el sentido de que busca más luces, es como un semáforo, busca más luces rojas, de decir, ojo, peligro, hay riesgo. Vale, busca peligros. Vale. Luces verdes, de decir, parece que vas por el buen camino. Y luces naranjas de, esto no es concluyente, ojo, lleva cuidado, sigue preguntando porque hay mucho peligro. Pero es que la experiencia nos dice que cuando es una luz roja, a la tercera entrevista lo sabes, es que lo sabes, que es una luz roja. A la tercera entrevista, quiere decir, cuando en 3 entrevistas te dicen el mismo semáforo rojo. En 3 o 4 entrevistas ya sabes que ese producto se probó hace años, que hay una alternativa en el mercado mucho más conveniente, lo sabes, ¿sabes? Pero, claro, hay que segmentar bien a quién hacer las entrevistas, hay que seguir la estructura de entrevista a problema y bueno. Y esto lo contáis todo en el libro. Está todo ahí. Nos hemos desnudado en el libro, ahí está todo lo que sabemos, está ahí. Sí, sí. Entonces, es a mí y a mi socia Carmen, que también está en el libro, es lo que más, creo que lo que más nos ha gustado, ¿no? Sí. El acompañar al científico en ese descubrimiento de la realidad, de lo que hay ahí fuera, y decir, ostras... Luego he visto al leer el libro que hay varios casos de ejemplo que comentáis que son por aquí de la región de Murcia, ¿vale? Son súper interesantes por si quieres resaltar alguno de ellos, alguna de la historia, casos que vivo ahí. Bueno, pues fíjate, hay grupos fíjate, hay investigadores que han asimilado absolutamente la metodología y han adoptado el lenguaje muy rápido y te puedo dar ejemplos, porque otra de las cosas es que es una metodología muy apta para científicos por el propio lenguaje de la metodología, porque viene del mundo de empresa, pero habla de términos como hipótesis, como experimento, y eso es muy atractivo. Claro, exactamente. Es muy rigurosa, este tema es muy interesante porque trocea la idea, la divide en hipótesis y dice, vale, aquí hay 3 hipótesis que son críticas. Vamos a salir a la calle a comprobarlas. Ese lenguaje es muy atractivo para el científico porque, y aquí hay un problema, es que los que venimos de la facultad del otro extremo, que es económica o en este caso ciencias sociales, y aquí vamos a hacer una pequeña autocrítica los consultores, tenemos que demostrar rigor en este tipo de cosas cuando nos aplicamos las ciencias. Y hasta ahora no está siendo así. Es decir, ya además tú conoces la consultoría, esto estaría dentro de la consultoría de negocio, ¿no? Podemos llamar, donde tienes que decirle si una idea tiene sentido, si no. Ocurre mucho que, además los científicos nos llaman los consultores. Vale. Fíjate que nos llama, sí me dijo el consultor, el otro consultor, vino otro consultor, somos el consultor. ¿Y cómo es posible que llegue un consultor, esté con ellos trabajando y le diga una cosa y llegue otro consultor, esté trabajando y le diga absolutamente lo contrario? En consultoría de negocio esto ocurre mucho y eso tiene
Es como si yo voy y me dice un médico que tengo hipotiroidismo, y le voy a otro y me dice que tengo hipertiroidismo o tengo hipertensión. Digo, bueno, ¿esto qué es? Entonces creo que desde el mundo de la consultoría de negocio, de este tipo de consultoría, tenemos que ser rigurosos y a veces yo creo que somos percibidos como una caja negra que dice cosas. Y ahí creo que perdemos mucho valor. O sea, es muy fácil aquí entrar en el cuñadismo rápidamente. Claro. De no, tienes un productazo. Yo lo que haría es vete a la industria tal, que ahí seguro que. O yo tengo un cuñado que me ha dicho que no sé qué. Estoy exagerando, vale. Pero es un tema que esta metodología también crea una sistemática de la que no te puedes escapar. A ver, tienes que validar que este cliente es este. Vete a hacer 5 entrevistas. ¿Qué te han dicho? Analicemos. Ya. Tienes que validar que es esto otro. Ajá. Y eso reduce esa caja negra que supone que somos muchas veces las consultoras, que llegan y parece que... Vale. No sé si tu experiencia también ha ido un poco por ahí, ¿no? Yo un poco de todo. Yo observo... lo que entendería en esa línea es que se quiere sistematizar, por una parte, un investigador que venga desde el mundo de la ciencia, como tú has comentado, le resulta muy atractivo toda esta terminología porque yo creo que lo ve fácilmente. Yo no puedo decir nada porque soy un evangelizado, ¿no? Perdón. Pero alguien, un ingeniero o un investigador, son cosas que les debería haber sentido. Otra cosa es que luego tengan el interés de poder moverse a hacer todo lo que requiere la metodología, todas estas entrevistas, pero yo creo que la parte metodológica, el tener bien amueblada la cabeza para poder hacer estas cosas, un investigador ya lo trae por de serio. Totalmente. Entonces, no le debería de sentar por mucho problema. Pero claro, como tú dices, además, un investigador también debe estar acostumbrado a analizar de manera rigurosa todos esos datos. Si él mismo o ella misma es el que va a tomar esas muestras y va a analizar, también debería entender, saber aplicar una metodología para analizar sin mucho sesgo, aunque es complicado, porque como te he dicho, es cualitativa. Sí, ¿no? Tiene un componente cualitativo. Claro. Tiene que identificar o la señal entre el ruido, como te he dicho, identificar por dónde no ir. Por dónde ir a lo mejor, tal, pero por lo menos por dónde no ir. Entonces yo creo que alguien de ciencias no debería de tener por mucho problema. Y claro, los consultores de todo tipo, médicos, abogados, hay de todo, ¿no? Sí. En la viña del Señor. Una pregunta que me surge aquí, normalmente cuando se dice investigador, se le relaciona con científico. Pero no sé si se habéis encontrado algún caso, también por la audiencia del podcast, hay mucha gente que es de humanidades y que también emprende. La gente de humanidades no se ve como científicos, pero también son investigadores. Sí, totalmente. También pueden tener alguna idea, y más ahora mismo que estamos con temas del lenguaje natural y todas estas historias, que quizás pueda llegar al mercado y que sea interesante. Yo he oído que en Estados Unidos, en escuelas de negocios tipo más Harvard y cosas de estas, que obligan a la gente a ir a sitios para aprender humanidades, aunque sean ingenieros, para que tengan un poco un punto de vista de todo eso. Entonces, por preguntar si habéis tenido también experiencia con gente de humanidades. Pues mira, todavía no, y es el tema pendiente, porque Sí. Esto lo hablo mucho con Carmen, con mi socia, de qué hacemos con artes, con humanidades, con ciencias sociales. En la página, mira, estoy con el libro, página 161, hemos hecho un cuadro donde ponemos por área de conocimiento dónde es más aplicable todo esto. Y en la zona de baja aplicabilidad tenemos las ciencias sociales, humanidades y arte. Y nuestra idea es seguramente un segundo trabajo donde trabajemos esto. Perfecto. Porque fíjate, aquí, ¿por qué decimos esto? Porque la investigación motivada por un uso o aplicación definidos es media o media baja, y la generación de conocimiento comercializable demostrado por parte de estas áreas es bajo. ¿Eso significa que esto no funciona? Yo creo que no, porque no queremos tener una visión demasiado mercantilista de esta metodología. Es decir, aquí hablamos de sociedad y mercado, pero es verdad que la metodología se centra mucho en validar que hay mercado. Pero si hay un beneficio social, debe ser igualmente válida. Lo que pasa es que en el libro no está desarrollada esa parte todavía. Claro, esa figura luego
puedo intentar ponerla aquí en el vídeo porque esa figura es muy buena y se ve bastante claro. Creo que el libro tiene figuras muy buenas que representan de manera clara todos estos conceptos. Pero efectivamente, yo creo que estas metodologías no es solo la gente, yo creo que asocia el llegar al mercado con ganar un dinero y forrarse y vender humo, etcétera, pero no tiene por qué ser así. Si tú consigues impactar o que la investigación que tú haces puede llegar a la gente, también tiene por su valor. Sí, y luego pasa otra cosa, que es cómo se mide la transferencia. Si tú vas a los informes de OTRIS o de la conferencia de rectores, claro, artes y humanidades, ciencias sociales aparece como que transfieren poco. Claro. Pero es que la forma de medir la transferencia, por ejemplo, una patente o una spin-off, tiene menos sentido ahí. Claro. Ellos transfieren de otra forma. Ellos transfieren a nivel de formación, Entonces, creo que también hay un tema de medir la transferencia que hay que arreglar ahí. Claro. Hoy en día, supongo que con todo este tema de, no sé si redes sociales, hay maneras más métricas a lo mejor de medir todo este tipo de cosas. Pero bueno, ahí ya tenéis material para un segundo libro. Además que esto lo hemos hablado muchas veces. Primer problema a resolver, medir cómo se transfiere, cómo está dando valor esas áreas de conocimiento a la sociedad. Y luego una metodología donde el centro sea lograr algo que sea socialmente valioso y olvidarnos de precio y de tamaño de mercado. Volviendo al tema de las artes y las unidades, hemos empezado al principio comentando el tema de las ciencias, el tema de los fármacos, etcétera. La inversión inicial es muy grande. En ciencias sociales, artes y humanidades quizás es más complicado, pero la inversión sería más baja, ¿no? Totalmente. Y no sé si habría más oportunidades, porque además entiendo que hay menor competitividad al haber menos gente dedicándose a este tipo de deportes. Sí. Y además tiene un prototipado mucho más fácil y una validación, una propuesta formativa o una propuesta social. Una propuesta es fácil prototiparla y validarla. O sea que es un campo interesantísimo que hay que trabajar y lo tenemos en mente absolutamente. Por ejemplo, me viene un caso a la cabeza, te lo voy a comentar para ver si tú lo ves como que potencialmente han aplicado Lean Startup o no. Si me equivoco no pasa nada y así la audiencia pues va entendiendo un poco. Hará, no sé, 6 años o algo así, salió una empresa que se llama The Power MBA. Sí, no sé si los conoces, ¿vale? The Power MBA es una especie de modernización de los MBA, ¿vale? Para que lleguen a toda la gente que no tiene tanto dinero, la gente que no tiene tanto tiempo, la gente que ve, no estoy criticando, ¿vale? Pero a mi entender, no sé exactamente cómo lo hicieron, pero de mi punto de vista, quizás algunos de ellos son gente, no sé si vienen de las humanidades, algunos de ellos, y yo creo que han tenido un gran impacto, no solo el monetario en sí, porque han hecho una pasta, ¿no? Pero al final han llegado mucha gente que sí que es capaz de recibir esos conocimientos sin haber tenido que hacer un MBA. Lo que no sé si aplicarían o no sé cómo lo ves, estas metodologías. Yo lo desconozco, es una empresa muy exitosa y muy polémica, a partes iguales. Sí. Pero desde luego no sé si empezaron, si hubiesen aplicado en startup, pues imagino que hubiesen hecho un primer curso, a lo mejor más reducido. Ese MBA creo que por 500 euros, que ha sido tan famoso, que tanta gente tiene, que es un MBA accesible, ¿no? Han democratizado y han modernizado el concepto de MBA. Además, incorporando muchos ponentes muy potentes empresarios, de empresas de startups, ¿no? No sé cómo fueron los comienzos, pero un comienzo Lean Startup hubiese sido, vamos a hacer una versión reducida de ese curso, vamos a probar y empezar a ver el éxito que tiene esto. Y así empieza Lean Startup. No tienes que montar tu web completa desde el primer día, no tienes que hacer invierte en la versión mínima de esto. A lo mejor es un máster reducido en una primera versión. Y luego eso va creciendo y se convierte en algo, pero no sé cómo empezar. Se podría ver, ¿eh? Vale. Perfecto. Pero desde luego humanidades hay que tratarlas. Ahí tenéis el material para el segundo libro. Vale. Pues antes estábamos comentando algunos casos donde investigadores que son, porque se comentan en el libro varios ejemplos de investigadores de aquí, de la región de Murcia, por si quieres comentar en detalle alguno de ellos para ver cómo les ha ido. Sí, pues mira, hay muchos ejemplos, hay varios ejemplos. Tenemos a Rafa y Octavio del grupo de la Facultad de Veterinaria. Hay que decir que la Facultad de Veterinaria es especialmente activa dentro de la Universidad de Murcia. Es una facultad muy activa y muy innovadora. Y allí varios grupos han hecho cosas. El grupo de Rafa y Octavio, que una de sus líneas es la plastinación de órganos.
pues han aplicado mucho este método para validar esos órganos plastinados en diferentes ámbitos, educativo, museos, o sea que han hecho muchas pruebas Sí. de mercado para ver si tenía sentido ofrecer esos órganos plastinados en diferentes ámbitos, desde un centro de secundaria a un museo. Entonces ellos han acogido muy bien la metodología y la han probado en diferentes ámbitos. Ellos han sido, digamos, guiados por vosotros Sí, a la hora de implementar, ¿no? Sí. Que también es importante. sí. Y luego también en veterinaria Pilar Coy, el grupo que trabaja, entre otras cosas, medios de cultivo para diferentes tipos de clínicas de reproducción animal, pues también han utilizado la metodología y han hecho algún pivote y algún cambio a partir de la validación que se ha hecho del mercado. O sea que Ajá. también han acogido la metodología con bastante entusiasmo. Genial, O sea que ahí tenemos ejemplos. genial. Tenemos ejemplos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y otra pregunta que me surge es, vosotros, esto es metametodología, en el sentido de que Sí. vosotros, al hacer el libro, Sí. os planteasteis aplicasteis la propia metodología al desarrollo del libro. Bueno, vosotros no lo veis desde el punto de... No sé si se puede ver como un producto que viene desde la investigación o no, pero a la hora de desarrollar el libro aplicasteis también Lean Startup para la hora de escribir los contenidos o plasmarlos de alguna manera u otra para ver si podía tener más encaje, interés o deseabilidad. A ver, es una pregunta muy interesante porque, a ver, bueno, hay que decir que este libro se hace conjuntamente con el proyecto de la OTRI de la Universidad de Murcia, que fue la que nos dio la oportunidad y ahí también, oye, ellos apostaron por innovar metodológicamente. Claro. O sea, que también agradecemos a la OTRI que nos diese la oportunidad. Y realmente, cuando nosotros le planteamos el proyecto a ellos, le dimos una versión mínima viable del libro. O sea, pero que para la gente que lo iba a decir, vaya tontería, pues un índice con los contenidos mínimos. No, pero a ver, es para que la gente lo entienda también cuál es la idea de un cierto mínimo pues viable. Es una versión mínima para ver si en principio hay un semáforo rojo, ¿no? Entonces, pasa al cliente, en este caso puede ser una OTRI, y le gustó mucho la idea y dijeron, venga, vamos a avanzar en este proyecto porque los contenidos nos gustan. No era un índice, era algo un poquito más elaborado, un dossier de 4 o 8 páginas donde explicábamos el valor del libro y el índice mínimo. Y ese fue el primer producto mínimo viable en este caso. Ajá. Sí, sí. Y le gustó. Y le gustó y luego pues, decidieron hacer el proyecto. O sea que... ¿Y cómo ha sido el camino? En todo, Eric Ries tiene una frase que es pivot or persevere. Sigue o cambia, ¿no? Se podía traducir o algo así. En el desarrollo del libro, ¿habéis experimentado o habéis detectado algún semáforo rojo para pivotar de alguna manera o cambiar alguna parte? No, aquí no creo que fuese tan aplicable. No, además, fue un proyecto que hicimos ya y lo siguiente fue a realizar el libro. Es decir, que la validación fue que en este caso al cliente, la universidad, le gustó el libro, ¿no? O sea, en este caso, ahí, a partir de ese punto, ya lo siguiente fue entregar el proyecto, ¿no? En ese caso no hubo un proceso iterativo. Vale. Iterativo ahí. Vale, perfecto. Entonces ahora mismo el libro lo habéis publicado hace poco, porque lo hacéis consultoría, sí. Ayudáis a investigadores para que lo implementen en su investigación, bueno, mejor que su investigación, en la llegada de los productos de su investigación al mercado, ¿no? Pero ¿cómo funciona? ¿Os encuentran los investigadores porque tienen un interés a vosotros o vosotros os imagináis y veis a ellos o las dos cosas? Bueno, el libro está recién salido del horno, o sea, que salió antes del verano. Y claro, nosotros siempre, hasta ahora, no solemos trabajar directamente con el investigador. O sea, el cliente es una OTRI de una universidad, claro, o una oficina de emprendimiento de una universidad o de un instituto de investigación de ciencias sanitarias. Es decir, que realmente el cliente es el gestor sanitario o el gestor de una oficina de transferencia o el gestor de una oficina de emprendimiento. Claro, más fácil porque esa OTRI ya sabe un poco a lo mejor cómo está la investigación en su centro, claro, y sabe quién tiene más posibilidades, ¿no? Claro, y a partir de ahí pues, podemos proponer implantar un programa donde, de hecho, aquí en la Universidad de Murcia acabamos de empezar un programa específico basado en el libro. Ajá, llevamos 2 semanas. Ajá. Donde ya específicamente se aplica esta metodología por primera vez. Pero lo hacemos para una estructura que en este caso es la oficina de emprendimiento de la Universidad de Murcia. Ajá. ¿Y cómo veis? Creo que me lo puedo imaginar, pero bueno, ¿cómo veis? Igual que cuando empieza la universidad y ves a los chavales en clase los primeros días que son así jóvenes y tal, ¿cómo veis las caras de los investigadores cuando llegan
cuando llegan a clase o a la formación y les comentáis la metodología, algunos se sorprenderán, otros no sé si saben ya a lo que van. Bueno, en la formación, en general, la acogida es buena, pero sí es verdad que cuando hemos trabajado con ellos la metodología, ya no hablo tanto de formación, sino del propio trabajo con ellos, de consultoría, hay una primera reacción en general de desconfianza y rechazo hacia la metodología. Sí, por eso esto es, para nosotros, el proceso es primero una especie de desconfianza y luego es como el rayo de luz que te deslumbra y te tira del caballo, ¿no? Entonces, hay una transformación del científico, pero lo primero es cierta desconfianza, no a la metodología, sino a los ciertos presupuestos de la metodología, como son entrega algo imperfecto a tu cliente. Y estamos ante un público que es un científico que es muy riguroso, que no quiere comprometer su prestigio. Claro. De repente dice, oye, es que esto todavía no está validado científicamente. ¿Cómo voy a ir yo a un cliente con algo inacabado que ni siquiera ha validado todavía su funcionamiento completamente? Entonces es una barrera que hay que vencer. Hay que vencer y convencer ahí. Es una barrera de mentalidad. Sí. Sí. Totalmente comprensible. Ajá, claro. Porque es algo muy chocante. Sí. Es algo muy chocante. Entonces, claro, fíjate que cuando haces un experimento para medir la deseabilidad, tú en principio tienes que ir con unas hipótesis que es que eso funciona y que eso va a hacer, luego se lo hará o no, pero tú, la hipótesis en la entrevista es que esto va a tener este resultado. Ajá. Y eso, claro, al científico dice, oye, ojo, que faltan 2 años de investigación para que yo esté seguro de si eso se puede decir. Pero hay que hacerles entender que es un experimento donde se está midiendo la deseabilidad. Luego ya se explicará todo lo que se tenga que explicar. Oye, estamos haciendo pruebas, el proyecto está en desarrollo, pero de primeras a nosotros nos conviene que ese producto, o sea, a partir de la hipótesis de que ese producto funciona. Vale. Entonces, eso es lo más problemático con el científico. Vale, una vez que digamos, se soluciona esa objeción, ¿el resto ya va suave o...? El resto ya va suave. De verdad que se produce un cambio de mentalidad que tiene que ver primero con ese choque que hemos hablado con el mercado, que puede al principio ser un poco desagradable porque puede pasar, y muchas veces pasa, que lo que tú estás llevando no está siendo apreciado como tú pensabas que se iba a apreciar. Porque es algo que ya se ha probado o es algo que no necesitan o es algo que como decíamos, que hay una otra alternativa que ya se está usando. Entonces, en general el talante es muy bueno y la capacidad de recoger ese feedback es positiva. Pero nunca es agradable que te digan algo de esto, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, una metodología con un punto osado que alguien que está metido en su laboratorio con un tema, por eso decía lo de cierta desconfianza en esto, ¿no? Yo también veo lo que creo que es una diferencia importante entre el mundo de la ciencia y el mundo más de los negocios, que es la adhesión sin límites a mi idea, a mi tesoro. Sí. ¿No? Sí, a decir, es que esto es mi teoría, llevo 20 años con esta teoría, no puede fallar, tengo miedo a probarla, no sé que falle, mientras que alguien que se dedica a desarrollar una startup dice, no, a mí lo que me importa es que funcionen dentro de ciertos propósitos que tenga cada uno o de desarrollo por ciertas cosas, y en cuanto encuentro la vía, pues voy por aquí. Supongo que también a la gente pues le cuesta también, pues por eso. Es que son muchos años de dedicación a algo. Claro. Y que está bien hacerlo. Si es que además ellos no tienen la necesidad en principio ni la responsabilidad de que eso sea útil para alguien en principio, por tal y como está montado el sistema, ¿no? Entonces es como vaya lío me meto ahora a validar si esto... Claro. Y luego dentro de los perfiles de investigadores, ¿dónde hay mayor aceptación de estas metodologías? ¿Investigadores más jóvenes, más senior? No sé si los senior, por esto que hemos comentado, de la adherencia a la idea, les cuesta más, el tipo de los costes hundidos, etcétera. Esa es una pregunta también que llevaría tiempo, porque lo que hemos visto es que hay 2 grandes perfiles, también están en el libro, hay 2 grandes perfiles de investigadores con respecto a la adopción de esta metodología. Y también con respecto a las ganas de emprender y las motivaciones por las que se emprende. Está el perfil
digamos, mayor de 50 años, catedrático, con una carrera académica ya consolidada y terminada prácticamente, que ya depende del perfil de cada persona, pero que en general tiene muchas ganas de aportar al mundo. Es decir, tiene todavía una carrera muy larga por delante y tiene mucho conocimiento, muchísimo sobre un área, y tiene ganas de dar al mundo de manera muy generosa muchas veces. Este perfil, el problema es que no tiene ninguna prisa, ninguna necesidad de que las cosas funcionen. Ninguna necesidad. Porque puede permitirse ser contemplativo y puede permitirse ayudar al mundo simplemente o aportar al mundo como él considera que tiene que aportar. Pero no tiene ninguna necesidad de que las cosas funcionen desde un punto de vista de empresarial. Entonces es un perfil muy interesante porque sabe muchísimo, un perfil, pero tiene un riesgo que es que pueda frenar la rapidez necesaria para que algo funcione. Claro. Y luego está la contraparte, que es perfil de 30 años, 35, que no tiene una estabilidad, que suele tener un contrato de investigación, que tiene una situación precaria, no tiene un futuro profesional claro ni consolidado, que se puede ver la metodología y el emprendimiento como una salida profesional más y puede estar interesado. Entonces, pensamos que hay una combinación muy buena de los dos. Y que si solo hay uno de los dos puede quedarse cojo, porque... Vale. Pero claro, ahí necesitas que el joven tenga mucho empuje y tenga ganas de hacer eso. Claro. Porque una futura, imagínate, spin-off puede que sea la persona que vaya a tomar las riendas de ese futuro proyecto. En el libro ponemos estos perfiles y ponemos los pros y contras de cada uno y cómo se complementan, ¿no? Claro. Y además este perfil muchas veces se puede ver opacado por el catedrático que tiene mucha más autoridad. Claro. Aunque este perfil desee hacer otras cosas o tenga otra opinión sobre las cosas, de cómo hacerlo, claro, hay una figura ahí muy importante, ¿no? Muy respetada, que es el catedrático. Claro. Y además a nivel técnico es el que más sabe del tema. Claro, exactamente. Lo cual me hace pensar que es muy difícil. O sea, es que hay problemas por todos lados. Por todos lados. Y luego también... no lo has mencionado, pero luego también estaría cada otro y tiene sus regulaciones y a lo mejor los dos se unen, el joven y el menos joven se unen para hacer algo, pero luego tiene que pasar ciertas regulaciones que no les permiten ser ágiles, etcétera, etcétera. Bueno, sí. Y hay muchas historias que poder contar. Pero sí, tiene pinta de que sería una buena combinación. Sí, pero vamos, vemos que no hay ningún perfil que tenga un camino claro. De verdad que yo me solidarizo con el científico porque... Ni creo que se le pueda exigir ni que emprenda ni que transfiera las condiciones actuales, ni creo que sea su responsabilidad en absoluto. Él tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es investigar y buscar una carrera estable. Es que es lo que tengo que hacer yo y lo que tengo que hacer todo el mundo. ¿Y crees que, las cosas en tecnología están cambiando tanto en los últimos años? Igual que en 2011 Eric Ries escribió el Lean Startup, el libro. ¿Crees que va a haber algún cambio a nivel global, a nivel de emprendedurismo, alguna otra nueva ola? Como nuestro libro, ¿no? Como vuestro libro también es. Yo creo que, no lo sé, es complicado. A ver, esta metodología, lo que pasa es que como el concepto startup lo ha inundado tanto todo, y al final dices, vale, como el ruido está en la startup, pero las nueces para mí sigue estando en el emprendimiento tradicional, científico, tecnológico. Sí. Pero claro, nace Lean Startup, para startups, le inunda todo metodológicamente y vemos que está desajustada esa metodología. Porque otra de las premisas es que el negocio tiene que acelerarse y ser un negocio, el objetivo es ser un negocio milmillonario, crear un unicornio. Casi, porque como son escalables, claro, el objetivo aquí es crear el próximo unicornio. Y entonces veo esos desajustes y veo que a nivel metodológico ha hecho también un poco daño el concepto de la burbuja un poco de startupera, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es el momento de girar y creo que está sucediendo al emprendimiento científico, ¿verdad? Y creo que van a surgir cosas ahí. Tengo la sensación. Vale, más en la dirección de spin-off, digamos, no escalable, pero que quizás puede tener mayor impacto en la sociedad, etcétera. Sí. No hace falta que sea una empresa de 1.000 millones, puede ser una empresa de 10 millones y ser absolutamente rentable, absolutamente útil y muy beneficiosa para los fundadores. Entonces, creo que hay que...
yo soy un empeñado en romper esta diferencia entre startup y spin-off. Totalmente. Y en el libro creo que queda bastante claro, porque yo he visto pocos, no me he leído todos los libros, pero no he visto ninguno donde se separe para que se vean bastante claras, porque he visto incluso en muchos sitios que directivos de una incubadora lo confunden constantemente. Nosotros, desde luego, no hemos visto una publicación que claramente hable de este tema. Yo no la he visto, pero que si la encuentras, me encantará leerla, porque creo que hay un tema profundo de conceptual que está mal. Y entonces una spin-off se llama de repente startup. Totalmente. Entonces, bueno. Muy bien, pues o sea, ha sido súper interesante. Sí, me ha encantado. Tengo muchos más melones que abrir, muchas más cosas. Pero el tiempo es limitado, entonces te preguntaría ahora, ¿qué le recomendarías a alguien que, por ejemplo, en la audiencia está escuchando esto y dice, ostras, soy un investigador, me da la hormiguilla ahí de hacer algo, ¿qué hago? En las notas del programa pondré tu dato de contacto para que te escriban por si les interesa y tal, pero ¿qué consejo le darías a alguien? Por ejemplo, vamos a suponer estos dos casos, el joven que has dicho de 35 años y el catedrático. ¿Qué les dirías así en pocas frases? Si sienten ese gusanillo de poder emprender y crear algo. Bueno, yo le diría primero la parte realista, ¿no? Que está metido, vamos a empezar por lo negativo, que está metido dentro de un sistema donde es una improbabilidad estadística emprender. Muy importante, porque es algo que no se dice. Hay muchas mieles, pero esto no se dice. Emprender en la academia, mirad el número de patentes que hay que estén dando beneficios, mirad el número de spin-offs que salen, mirad los contratos de I+D que hay, o las asistencias técnicas, que sí que las hay. Primero, bajar ahí un poco el suflé ese. Y luego, que desde luego, no sé cómo plantearlo, ¿no? Yo diría que se forme, porque nuestro objetivo es formar eso suena un poco rimbombante, formar una generación de científicos. Sí, porque no hay que ser ambicioso. Que en el ADN tengan claro que si tú vas a estar en una investigación científica, conviene formarte y saber que gran parte del éxito de que eso, si tú quieres transferir o si tú quieres en un futuro que eso se convierta en un spin-off, la clave al principio es que eso sea deseable por el mercado y que hay metodologías que puedes aprender y que puedes aplicar para medir eso. Y que eso además te va a diferenciar mucho de otros científicos, porque claro, o sea, te da un bagaje, el asimilar esto, te da un bagaje importante con respecto a otros científicos. ¿Sí? Luego, la realidad es la realidad pero bueno, hay empresas que están saliendo exitosas, pero son pocas. Son pocas. Claro. Son pocas. Entonces, esperemos que a nivel político, ¿no? Pueda haber un cambio del sistema a largo plazo, porque si no, la solución es parchear, ¿vale? El libro está muy bien, vas a aprender, pero el problema sigue estando ahí, ¿no? Claro. Necesitamos un sistema de incentivos que permitan, que hagan interesante, claramente que un emprendedor académico se decida a emprender. Pues sí, estaría genial. Vamos a ver. A ver si he echado aquí un jarro de agua fría al final del podcast. No es importante mostrar todos los puntos, porque mucha gente lo vende como una panacea. Luego, normalmente ves historias de startups donde todos son premios y jiji, jaja. Pero yo leí un libro muy, muy interesante que quizás conozca, el libro negro del emprendedor. Sí, pues no lo he oído, pero no lo he leído. Yo lo recomiendo a todo el mundo porque yo creo que hay que tener las luces y sombras en cualquier situación para poder ver un poco por dónde ni todo es tan... Yo no puedo hablar mucho porque no hablo de una startup, no hablo de una spin-off, ¿vale? Está un poco en el camino entre medias, pero yo creo que hay que tener pues estos puntos de vista, ¿no? Para saber un poco las cosas. Sí, el otro día leí un dato a lo mejor que puede ser interesante, los ingresos medios por patentes universitarias en España. No sé, el oyente lo que puede imaginarse que es anualmente de media cuánto puede ingresar una patente. No recuerdo la cifra, creo que eran 3.000 euros, 3.500 euros, no recuerdo, pero... Sí, es una cantidad no demasiado elevada. Que da una foto de lo complicado que habrá, por poner un ejemplo, ¿no? De lo complejo que es. Exactamente. Lo complejo que es. Exactamente. Muy bien, José, pues ha sido súper interesante. Gracias por iluminarnos.
a nosotros y te deseamos mucho éxito con el libro. No solo que vendáis mucho, sino que además mucha gente sigue esta metodología y que se anime a emprender desde el mundo de la ciencia, que hay muchos caminos. Yo creo que no tiene por qué estar siempre el camino de profesor de universidad fijo, investigador fijo. En cualquier momento quieres salir, crear una empresa, también se puede hacer. Creo que es una cultura que falta ahora mismo en España y que quizás poco a poco, quizás han cambiado también las cosas en los últimos 10 o 20 años. Sí, sin duda. Pero bueno, todavía hay muchas opciones, yo creo. Pues muchas gracias y muchos éxitos. Gracias, Horacio, y muchos éxitos con tu podcast. Gracias. Seguiremos ahí. Muy bien. Gracias, adiós. Chao.